Hermano, la revelación que Jesucristo presenta acá, que habían recibido algunos hombres acerca de quién es Dios, es una revelación especial que Jesucristo le daba a algunos. Una y otra vez el Nuevo Testamento, hermano, va a hablar de los incrédulos como ignorantes. Ahora eso es bien irónico, ¿sí? Porque normalmente los incrédulos a los cristianos nos llaman ignorantes, pero en realidad la Escritura les llama ignorantes a ellos. Escucha, hermano, la salvación de una persona no es producto del azar. La salvación de una persona, hermano, no es producto tampoco de la capacidad humana, sino de la gracia soberana de Dios, quien antes de la fundación del mundo ya tenía un pueblo escogido para esta salvación. Hermano, esto es inevitable. Tienes que estar ciego para leer tu Biblia y no encontrar eso. Como les dije, hermano, esta semana he escuchado a un pastor decir de que Dios nunca escoge a nadie para salvación. Y literalmente, hermano, no puedo creer el descaro con el cual hablan. Porque escuché eso. Tú lee tu Biblia y nunca vas a encontrar que Dios escoge a alguien para salvación. Así, déjame leerte 2 Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Mucha gente, hermano, tiene una visión muy simplista, muy reduccionista de la salvación. Cree que la salvación, hermano, es simplemente haber sido rescatados del fuego del infierno, ¿sí? Y no te digo, hermano, de que eso es algo que obtenemos en la salvación. Eso es verdad. Pero la salvación es mucho más. La salvación es simplemente, hermano, de que me he librado de morir en el infierno quemado. La salvación, hermano, es porque Dios quiere que su Hijo tenga un pueblo que le pertenezca, que sea suyo. Cristo, hermano, vivió por nosotros, murió por nosotros y el día de hoy vive para interceder por nosotros. Eso dice el apóstol Pablo. Y es por eso que el Pablo va a decir, hermano, somos más que vencedores, incluso en la muerte. Porque, hermano, Cristo está intercediendo por nosotros. Si me voy a mantener firme, hermano, es por su intercesión. Si, hermano, tenemos esperanza en la eternidad y en medio de las peores tribulaciones podemos mantenernos firmes, hermano, es porque Cristo intercede por nosotros. Juan capítulo 17, versículos 6 al 9, la palabra del Señor dice así: He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Y ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Hermanos, como ya les dije antes de la oración, estamos viendo la oración de Jesucristo antes de su muerte. La oración de Jesucristo antes de su muerte. Y este es un pasaje sumamente especial, porque el apóstol Juan, hermano, nos va a dar todo un capítulo entero acerca de qué es lo que Jesucristo oró. ¿Y a quién, hermano, no le gustaría saber qué es lo que Cristo dice sobre nosotros? ¿Quién de acá, hermano, no le gustaría saber qué es lo que Jesucristo ora cuando Él le pide al Padre sobre su pueblo? Y comienzo, hermano, con esta pregunta, porque esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Ya hemos visto un poco de esto las semanas pasadas, pero hoy día, hermanos, vamos a ver cómo es que Jesucristo ora por su pueblo. ¿Qué es lo que Jesucristo dice de su pueblo al comunicarse con su Padre? Y como dije, hermanos, esto es algo muy, muy especial porque normalmente nosotros entendemos de que la oración es algo secreto entre nosotros y Dios. Jesucristo mismo nos enseñó eso. Cuando ustedes oren, no sean como los fariseos hipócritas que buscan orar en frente de todos para ser alabados por las personas, sino oren a su Padre en secreto, ¿sí? Y normalmente, hermano, esta es la forma de las oraciones, pero por la gracia de Dios, esta oración de Jesucristo, hermanos, se hizo pública para que el pueblo de Cristo la conozca a lo largo de toda la historia. Y esto, hermano, es porque Cristo quiere que tú y yo sepamos
¿Qué es lo que Él le pide al Padre? ¿Qué es lo que Él dice de nosotros al Padre? Cuando Jesucristo intercede por nosotros, y hemos hablado de eso varias veces, Jesucristo como nuestro intercesor, hoy día, hermanos, vamos a ver qué es lo que Él dice por nosotros, qué es lo que Él dice de nosotros, qué es lo que Él pide por nosotros, a lo que también vamos a continuar viendo en las siguientes sesiones. Y hermanos, este pasaje, como lo dije mientras oraba, tiene doctrinas bastante complejas, sinceramente. Sí, doctrinas con las cuales ya nos hemos topado en este Evangelio de Juan, sí. Para los que han estado en la exposición del Evangelio de Juan desde el principio, no van a ser probablemente muy nuevas, pero Jesucristo nos va a presentar algunas cosas más que debemos entender. Y vamos a hablar, hermano, de doctrinas fundamentales para nuestra fe. Vamos a ver, hermano, la doctrina de la salvación. ¿Quiénes son aquellos que han llegado a la salvación? ¿Cuál es su característica? ¿Qué características tienen aquellos que realmente han conocido a Cristo? Además, es una doctrina fundamental y hoy día Jesucristo en esta oración nos la va a presentar. Así también hoy día, hermanos, vamos a hablar de la doctrina de la elección. Ahora, la doctrina de la elección, como hemos dicho muchas veces, es una doctrina que mucha gente odia, mucha gente rechaza, y lamentablemente incluso mucha gente niega dentro de muchas iglesias. Esta misma semana escuché a un pastor decir de que Dios nunca elige a nadie para salvación. Dios nunca elige a nadie para salvación. Y literalmente dijo eso, de que en la Escritura tú nunca vas a encontrar de que Dios elige a alguien para salvación. Hermano, esa es la posición que mucha gente sostiene. Pero hoy día, como vamos a ver, hermano, Jesucristo va a hablar de este tipo de cosas de manera muy, muy clara. Y junto con esto, hermanos, vamos a hablar acerca de la seguridad que tenemos como creyentes. Una seguridad, hermanos, que nadie puede quitarnos. ¿Por qué? Porque, hermano, Cristo mismo está intercediendo por nosotros. Cristo mismo ora por nosotros. Y la oración de Cristo, hermano, es eficaz. Jesucristo, como vamos a ver el día de hoy, va a decir, yo no pido por todo el mundo, yo pido por los que me diste, porque son tuyos y me los diste. Como más adelante, hermano, Jesucristo va a decir, y vamos a ver eso en las siguientes semanas, Jesucristo va a decir, yo oro, Padre, porque aquellos que me diste estén conmigo donde yo estoy. Y hermano, eso nos debe guiar a ver la seguridad que tenemos en Cristo. Aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo, hermano, es imposible que nos perdamos porque Cristo mismo está de nuestro lado intercediendo todos los días de la forma en la que hoy día vamos a ver. Y hermanos, esta es la oración de Cristo antes de ir a la cruz. Nos encontramos con todas estas cosas. Y quiero, hermano, hacer énfasis en algo que ya he mencionado un poco las semanas pasadas, pero creo que vale la pena una vez más traerlo a nuestra mente. Y es de que Cristo, hermano, está a punto de pasar el peor momento de su vida y lo peor que un hombre pueda haber experimentado en la historia de la humanidad. Y hermano, como hemos visto las semanas pasadas, Cristo no va a orar quejándose de nada, sinceramente. Jesucristo, hermano, tampoco va a presentar una oración, la cual simplemente sea una lista de peticiones. Y Jesucristo, hermano, lo que hemos visto desde hace varias semanas ya, es de que Él va a estar preocupado, hermano, por la gloria de su Padre. Va a estar preocupado porque los planes de su Padre se cumplan. Y como vamos a ver a partir del día de hoy, hermano, Él va a estar preocupado por el pueblo, por su pueblo, por aquellos que por los cuales Él vino a morir. Y hermano, te animo a tomar en cuenta eso una vez más. ¿Por qué? Porque como les pregunté hace varias semanas, si estuvieras tú a punto de morir y a punto de sufrir lo peor en este mundo, ¿cómo orarías? ¿Cómo es que orarías? Bueno, Jesucristo, hermano, va a orar teniendo como principal tema la gloria de su Padre y en segundo lugar, hermano, el bienestar de su pueblo, como vamos a empezar a ver el día de hoy. Y es así, hermano, como Cristo nos manifiesta en esta oración su amor. Es como así Cristo, hermano, nos manifiesta su amor incondicional y el cuidado que Él tiene por nosotros. Ahora escucha cómo comienza el versículo 6, porque vamos a ver varias cosas con el mayor detenimiento posible y que el tiempo nos dé. Y escucha lo que dice el versículo 6, escucha las primeras palabras, ¿sí? He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste.
he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Qué es lo que significa que Jesucristo, hermano, diga, he manifestado tu nombre? Hay varias cosas que aclarar, hermano, para que tú puedas entender correctamente este versículo. Cuando Jesucristo, hermano, dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, no está por si acaso simplemente diciendo de que Él mencionó o les presentó el nombre de Dios como una sola palabra. ¿Cuál es el nombre de Dios, hermano, en el Antiguo Testamento? ¿Cuál es el nombre que Dios mismo le dijo a Moisés? Este es mi nombre, así me vas a llamar. En el Antiguo Testamento, hermano, Moisés le va a decir a Dios, ¿qué es lo que voy a decirle al pueblo? ¿Quién me está enviando? Y Dios le va a decir, yo soy el que soy. Y hermano, de ahí es donde nosotros conocemos el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, que sinceramente es muy difícil pronunciar. Algunos lo pronuncian Yahvé, otros en una mala transliteración le dicen Jehová. Y nosotros conocemos, ¿verdad?, que ese es el nombre que Dios mismo le dio a Moisés para que su pueblo lo conozca de esa manera. El tetragramatón para algunos, el nombre sagrado que los judíos sabían que Dios tenía. Ahora, hermano, de manera bastante interesante, te cuento que en el Nuevo Testamento Jesucristo no va a mencionar el nombre Jehová o Yahvé ni una sola vez. Jesucristo va a usar ese nombre en los evangelios. Ni una sola vez. Jesucristo, para referirse a Dios, lo va a llamar Padre, lo va a llamar Señor, o simplemente va a utilizar la palabra Teos, la palabra Dios. Pero no va a utilizar el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, que es Yahvé. Y ahora esto es importante, hermano, porque cuando Jesucristo dice, yo les he manifestado a estos hombres tu nombre, no se está refiriendo, hermano, simplemente a una palabra. Cuando los judíos utilizaban la palabra nombre, hermano, hacía referencia, hermano, a todo lo que alguien es. Hacía referencia a las características de alguien. Y hermano, esto es algo que hemos visto incluso las semanas pasadas, ¿te acuerdas? Jesucristo dijo en el versículo 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y hemos diseccionado esto de Jesús y Cristo, ¿y qué es lo que significa? Hermano, nuestro Salvador recibió el nombre Jesús no simplemente porque suene bien, sino por el significado. Jesús literalmente significa Jehová salva. Y con eso, hermano, les he expresado ya en las semanas pasadas de que el nombre de alguien no era simplemente, hermano, un título, no era simplemente una palabra para reconocer a alguien, sino el nombre de alguien, hermano, representa quién es aquel del que estamos hablando. Y eso, hermano, es lo que Jesucristo le había manifestado a sus discípulos. ¿Quién es Dios? A lo largo de todo su ministerio, Jesucristo estuvo manifestándoles quién es Él. Y hermano, te animo a que tomes esto en cuenta, pues hay algunos pasajes en el Antiguo Testamento que si tú no reconoces de que la palabra nombre se utiliza de esa forma, probablemente no los vas a poder interpretar correctamente. Escucha lo que dice Salmos capítulo 9, versículo 10. Confían en Él los que conocen tu nombre, o confían en ti los que conocen tu nombre. Hermano, ¿significa de que una persona tiene la gran confianza y seguridad en Dios simplemente porque sabe que se llama Yahvé o Jehová? No. La palabra nombre, hermano, hace referencia a quién es Él, quiénes son sus atributos, cuáles son sus obras, cuál es su poder, cuál es su misericordia. Y hermano, Jesucristo dice, yo les he manifestado esto a los hombres que tú me diste. Jesucristo, hermano, vino a manifestar, a revelar quién es Dios, quién es Dios. A lo largo de a través de sus milagros, a través de su enseñanza, a través de su muerte, como también hemos visto ya en otras exposiciones. Hermano, el objetivo principal de Jesucristo era glorificar a su Padre, revelando quién es Él en este mundo. Y Jesucristo le dice a su Padre en esta oración, yo he hecho esto con los hombres que tú me diste. Les he revelado tu nombre. Ahora, hermano, acá debo introducirme a algo que es muy importante para todo lo que vamos a hablar en lo que continúa de esta exposición. Porque el que Jesucristo, hermano, revele su nombre, revele quién es Dios de manera especial a algunos, hermano, esta, como ya lo dije, es una obra especial que Jesucristo hace sobre algunos.
Hermano, la Biblia dice, Romanos capítulo 1, todos saben que Dios existe, ¿sí? Todos saben que Dios existe. La Biblia no reconoce a los ateos. La Biblia le llama a los ateos necios porque están ocultando la verdad que está visible para todos. Si hay creación, hay un creador, ¿sí? Si hay algo, alguien tuvo que haberlo hecho. Si vemos diseño, si vemos propósito, hermano, con esto te quiero decir lo que Pablo dice en Romanos 1. Todos saben de alguna manera que hay un Dios, ¿sí? Pero aquí Jesucristo, hermano, no se está refiriendo simplemente a ese conocimiento de que hay un Dios. Todos saben que existe un Dios. Si no se está refiriendo, hermano, al conocimiento especial de quién es Dios, cuando Cristo nos lo revela y podemos nosotros conocer a Dios en su misericordia, en su amor, en su gracia, en la salvación que Él nos ha provisto. Aquí este no es el conocimiento común o la revelación general, como a veces se lo utiliza en teología, respecto a la existencia de Dios. Aquí, hermano, Jesucristo se está refiriendo a un conocimiento especial que, escucha una vez más esto, algunos reciben. Esta obra que Jesucristo nos presenta en Juan capítulo 17, hermano, es algo especial que algunos iban a recibir. Esto es algo que vamos a ver claramente en estos mismos versículos, pero déjame mostrarte lo que Jesucristo también dijo en otros lugares. Escucha Mateo capítulo 11, versículo 27. Escucha lo que Jesucristo dice. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Hermano, la revelación que Jesucristo presenta acá, que habían recibido algunos hombres acerca de quién es Dios, es una revelación especial que Jesucristo le daba a algunos. Él mismo va a decir, como acabo de leer en Mateo capítulo 11, esta es una revelación la cual el Hijo da a quien Él quiera revelar. Ahora, si tú vas conmigo, hermano, a Mateo capítulo 13, escucha lo que Jesucristo va a decir sobre algunas personas en su época. Mateo capítulo 13, versículo 10 al 11. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Escucha, tú sabes, yo sé de que Jesucristo muchas veces enseñaba utilizando parábolas, ¿verdad? Escucha, hermano, lo que Jesucristo va a decirle a sus discípulos acerca del uso de las parábolas en algunas circunstancias. Los discípulos le preguntan, ¿por qué hablas en parábolas? Escucha el versículo 11. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros, hermanos, por eso que te dije, este es un conocimiento especial para algunos, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. A diferencia de lo que algunos creen de que las parábolas eran utilizadas para aclarar algo, hermano, en algunas circunstancias las parábolas eran utilizadas para que algunos más bien no entiendan, para que algunos más bien no conozcan. Hermano, esto de que Jesucristo se revele y le revele al Padre, a aquellos que el Padre le ha dado, es una obra especial. Y eso es muy importante para lo que les voy a mostrar en un momento. Pero escucha, hermano, si no me crees todavía, en el libro de Hechos tú vas a encontrar de que esto seguía sucediendo. El Espíritu Santo, hermano, va a decidir revelar el Evangelio, revelar quién es Dios, revelar quién es Cristo a algunos y a otros no. Escucha lo que dice Hechos, capítulo 16, versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. No, escucha eso, y es extraño, porque Jesucristo le dijo, ¿verdad?, a sus discípulos, vayan y prediquen el Evangelio a todas partes. Sí, hermano, eso no significaba de que todos iban a tener el privilegio de recibir este mensaje. Y literalmente, hermano, el libro de Hechos nos dice que el Espíritu Santo en su momento le dijo a los discípulos, no vayan a tal lugar. Y les prohibió literalmente hablar la palabra en Asia. Escucha lo que Jesucristo mismo ya nos dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 47. Escucha lo que dice. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso
no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Hermano, hay gente la cual no va a entender, no va a recibir, no va a creer, incluso aunque Jesucristo mismo les esté enseñando, porque Jesucristo es el que estaba predicando en aquel momento. Y Jesucristo, hermano, va a hacer esta distinción que es muy importante. Va a decir, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Ustedes no las oyen, le va a decir a los judíos incrédulos, ¿por qué? Porque no son de Dios. Y hermano, esto es muy importante para lo que hoy día vamos a ver, y es muy importante también para que tú, hermano, puedas reconocer y de manera humilde dar gracias a Dios si es que tú has llegado al conocimiento de la verdad. Jesucristo, hermano, le dice a su Padre, yo he manifestado tu nombre a estos hombres, y como les estoy mostrando, hermano, esto es algo especial que algunos habían recibido. Si tú has recibido, hermano, la palabra de Cristo, si tú has recibido el mensaje del Evangelio, si tú lo has entendido y como vamos a ver más adelante, lo has recibido y lo has creído, hermano, eso es algo especial que no a todos les pasa. Eso es algo especial que no a todos les pasa. Y hermano, una característica de los creyentes es de que hemos recibido la verdad, hemos recibido el conocimiento de Dios y ya no andamos en ignorancia. Lamentablemente, esa no es la característica de los incrédulos, y el Nuevo Testamento, hermano, va a ser muy claro respecto a eso. Una y otra vez el Nuevo Testamento, hermano, va a hablar de los incrédulos como ignorantes. Ahora, eso es bien irónico, ¿sí? Porque normalmente los incrédulos a los cristianos nos llaman ignorantes, pero en realidad la Escritura les llama ignorantes a ellos. Escucha algunos pasajes. Romanos capítulo 10, versículo 3, el apóstol Pablo, hablando de los judíos incrédulos, a pesar de que eran muy estudiosos y muy religiosos, el apóstol Pablo va a decir, ellos ignoran la justicia de Dios. Escucha 1 Corintios 2, versículo 8, la sabiduría que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. El apóstol Pablo ahí nos presenta la situación de que incluso príncipes o personas en autoridad en este mundo, no importa el estatus que tengan, eso no significa de que no puedan estar viviendo en ignorancia. Escuchado que el apóstol Pablo dice, Efesios 4, versículo 17 al 18, hablando de los incrédulos, Pablo nos dice a los cristianos, ustedes ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. 1 Tesalonicenses 4:5. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. 2 Tesalonicenses 1, versículos 7 y 8. Cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Hermano, ¿por qué tú y yo no vivimos en esa ignorancia de quién es Dios, quién es Cristo y el Evangelio? Esta es una obra, hermano, especial de Dios hacia los suyos. Y Jesucristo está expresando esto en esta oración a su Padre. Padre, he manifestado tu nombre a los que tú me diste. No a todos. Muchos han escuchado. Como Jesucristo mismo va a decir, muchos son los llamados externamente, pero pocos son los que realmente reciben el mensaje. Ancha es la puerta, ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos van por ellos, pero angosto es el camino, angosta es la puerta que algunos encuentran. Y hermano, Jesucristo nos expresa esto acá. Y esto es muy importante para nosotros, hermano, porque si hemos conocido a Cristo, si hemos conocido el Evangelio, si hemos conocido a Dios, si se nos ha manifestado la palabra de Dios de manera eficaz en nuestra vida, esto, hermano, es completamente gracias a Él. Completamente gracias a Él. Es una obra que Él hace en nosotros. Es una obra que Él provee a aquellos que le pertenecen. Para que ya no vivamos más, como Pablo nos acaba de decir en Efesios capítulo 4, en la ignorancia, con el entendimiento entenebrecido. Ahora, Jesucristo, hermano, acá sinceramente está profundizando un poco más, bueno, no un poco, bastante más, lo que hemos visto la semana pasada. ¿Te acuerdas del versículo 3? Escucha lo que dice. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Jesucristo ya nos dijo esto, hermano. Esta es la característica de aquellos que realmente han llegado al Evangelio, han conocido la salvación, y es de que han recibido el conocimiento de quién es Dios y de quién es Cristo. Y ahora Jesucristo
Todavía orando a su Padre, le va a decir a su Padre, yo he manifestado tu nombre a los que del mundo me diste. He manifestado tu nombre a un grupo especial. He manifestado quién eres tú. Les he dado un conocimiento, el conocimiento correcto a aquellos hombres que tú me diste. Es por eso, hermano, que el apóstol Juan va a decir, esa es la característica que nosotros tenemos. 1 Juan capítulo 5. Hemos conocido al Dios verdadero a través de Jesucristo. Literalmente dice eso el apóstol Juan en el capítulo 5 de su primera epístola. Y ahora, como ya les he estado introduciendo, hermanos, y esto es muy importante ahora ya verlo explícitamente en este pasaje, hermano, esta es una obra especial para algunos. No todos reciben el conocimiento, no todos realmente llegan a la salvación, no todos realmente llegan a conocer a Dios de la forma que los creyentes lo hacemos. Y hermano, esta es una obra para un pueblo escogido, esto es inevitable. Escucha lo que dice este pasaje, hermano, y es, como te digo, inevitable, ineludible en este versículo. Escucha el versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Escucha ahora esto. Tuyos eran. Hermano, Jesucristo habla de hombres que el Padre le dio a su Hijo, y hombres, hermano, y mujeres también, por si acaso, estoy usando la palabra de manera general, que ya eran de Dios. Eso dice Jesucristo. Tuyos, literalmente, hermano, eso es lo que Cristo dice, ya eran tuyos. Hermano, este pasaje es sumamente explícito cuando nos presenta un grupo de personas que le pertenecen a Dios, que son entregadas a Cristo y que ya le pertenecían a Dios. Ya le pertenecían a Dios. Tuyos eran. Escucha lo que va a decir el profeta Isaías, capítulo 43, versículo 7. Todos los llamados de mi nombre, este es Dios, hermano, hablando, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Hermano, la salvación de una persona no es producto del azar. La salvación de una persona, hermano, no es producto tampoco de la capacidad humana, sino de la gracia soberana de Dios, quien antes de la fundación del mundo ya tenía un pueblo escogido para esta salvación. Hermano, esto es inevitable. Tienes que estar ciego para leer tu Biblia y no encontrar eso. Y hermano, lo digo completamente en serio. Una persona tiene que estar ciega para leer la Biblia y no ver eso. Este pasaje, hermano, es muy claro. Jesucristo dice, yo le he manifestado tu nombre. Y acabamos de ver en el versículo 3, hermano. Esta es la salvación, esta es la vida eterna, dice Cristo, que te conozcan a ti, ¿verdad? Al único Dios verdadero. Ahora Jesucristo dice, yo le he manifestado tu nombre a los que tú me diste del mundo. ¿Y quiénes eran estos? Tuyos ya eran. Era un pueblo que tú ya tenías. Era un pueblo que ya te pertenecía. Es por eso, hermano, que en el Nuevo Testamento los apóstoles no se van a disculpar de predicar esto. No se van a disculpar de enseñar esto. Lo van a enseñar de manera explícita y completamente abierta. Escucha lo que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 29 al 30. Porque a los que antes conoció, hermano, dime si eso no tiene relación con lo que estamos viendo en Juan 17. Tuyos eran. ¿A qué se está refiriendo Pablo, hermano, cuando dice a los que antes conoció? Yo te digo, a los que Jesucristo dice que ya eran suyos. Escucha, hermano, porque a los que antes conoció, ahora si no es suficiente eso, escucha lo que va a decir. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Escucha lo que va a decir Pablo en Romanos 9, versículo 23, acerca de los cristianos. Escucha lo que el apóstol Pablo dice sobre los cristianos. Romanos 9, 23. Para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. En el contexto, hermano, de Romanos 9, el apóstol Pablo está hablando de dos tipos de vasos, hablando de toda la humanidad. Pablo va a presentar al hombre, a la humanidad, hermano, como vasos de barro en manos del alfarero que es Dios.
Y el apóstol Pablo va a decir, hay vasos de barro, los cuales son vasos de ira preparados para destrucción, y hay vasos de misericordia, las cuales Dios preparó de antemano para gloria. Es por eso que Jesucristo, hermano, dice en este pasaje, los que eran tuyos, los que tuyos ya eran. Efesios 1, versículo 3 al 4, hemos leído eso hace un momento y lo hemos leído semanas pasadas. El apóstol Pablo va a decir, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Ahora, hermano, escucha esto por si acaso para el apóstol Pablo es una bendición. Déjame leerte lo que el apóstol Pablo dice desde el versículo 3 en Efesios 1. Y te ruego, hermano, que puedas tú contar cuántas veces Pablo utiliza la palabra bendición o palabras parecidas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. 3 veces, hermano, justo antes de que el apóstol Pablo hable de que Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, el apóstol Pablo va a decir, esto es una bendición. Bendito sea Dios que nos bendijo con toda bendición espiritual. Hermano, no sé yo por qué hay cristianos que se oponen a esto, niegan esto, rechazan esto. En la mente del apóstol Pablo, hermano, era un motivo para bendecir a Dios y para reconocer las grandes bendiciones que nosotros hemos recibido. Como les dije, hermano, esta semana he escuchado a un pastor decir de que Dios nunca escoge a nadie para salvación. Y literalmente, hermano, no puedo creer el descaro con el cual hablan. Porque escuché eso. Tú lees tu Biblia y nunca vas a encontrar que Dios escoge a alguien para salvación. ¿Ah, sí? Déjame leerte 2 Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Hermano, más claro creo que no podría ser. Escucha lo que va a decir el libro de Hechos, Hechos 13, versículo 48. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Escucha lo que dice el libro de Hechos. El libro de Hechos nos presenta a personas las cuales están recibiendo el mensaje de los apóstoles, están conociendo a Dios, a Cristo, y dice que se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y escucha lo que continúa diciendo Pedro, Hechos 13, 48. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes creyeron, hermano? Ahora, hermano, por si acaso hasta este momento, yo no te he mencionado a Calvino, creo, ¿verdad? Porque cuando hablamos de estas cosas por algún motivo, la gente de golpe dice, ay, tú sigues a Calvino, tú sigues a Calvino. Hermano, yo conocí estas doctrinas y creí en estas doctrinas antes de conocer a Calvino. ¿Por qué? Porque literalmente es lo que la Biblia enseña. Escucha lo que va a pasar en Hechos capítulo 18, versículo 9 al 10. Escucha esto. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Hermano, el apóstol Pablo está predicando y resulta que como normalmente sucede cuando predicas la verdad, hay bastante oposición muchas veces. Y Dios le va a decir a Pablo, ¿sabes? No temas en hablar, no calles, porque yo estoy contigo. Y escucha lo que continúa diciendo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Ahora escucha lo siguiente, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hermano, por eso Jesucristo al orar a su Padre, al orar le dice esto, yo he manifestado tu nombre, les he dado a conocer quién eres tú para que estos hombres lleguen a la vida eterna. ¿Quiénes son estos hombres? Los que tú me diste y los que tuyos eran. Hermano, este tipo de doctrinas, como dije, si alguien las rechaza, hermano, es porque está yendo completamente en contra de lo que Dios claramente ha revelado en su palabra, o está ciego completamente, hermano. Porque la Biblia es muy clara respecto a eso. De manera práctica, tú vas a encontrar esto en Jesucristo. ¿Te acuerdas qué pasó cuando Jesucristo se encontró con algunos de sus discípulos? Hemos estudiado eso hace mucho tiempo en Juan 1. Hermano, Jesucristo se va a encontrar con Pedro y ¿qué le va a decir Jesucristo a Pedro? Pedro, yo ya te conozco, yo ya sé quién eres. Eso le va a decir Cristo a Pedro. Le va a decir, tú eres Pedro, tú eres Cefas, el hijo de Jonás, Simón, el hijo de Jonás.
Y estoy ahí perdiéndome en algunos nombres, hermano. Pero Jesucristo literalmente le presenta a Pedro, yo ya sé quién eres tú, e incluso le va a decir, yo ya sé quién vas a ser. Tú eres Simón y serás Pedro, le va a decir. Cuando se encuentra con Natanael va a pasar lo mismo, le va a decir, yo ya sé quién eres. Tú estabas debajo de esa higuera y aquí está un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Yo ya sé quién eres, yo ya te conozco. Hermano, ¿por qué Jesucristo tenía ese tipo de reacciones? Por lo que estamos leyendo el día de hoy. Tuyos eran, tú me los diste y tuyos eran. Tuyos eran. Hermano, yo sé que esto le choca a muchos, pero te recuerdo, hermano, que Dios no tenía por qué elegir a nadie. Dios no tiene por qué manifestarse a nadie. Ese va a ser el argumento del apóstol Pablo en cierta forma en Romanos capítulo 9. Dios tiene misericordia del que Él quiera tener misericordia. Él no tiene por qué revelársele a nadie. Y te ruego tomar eso en cuenta porque mucha gente que odia estas doctrinas es porque cree que son injustas. Y es porque cree en su mente de que Dios le debe algo a toda la humanidad. Yo te digo qué es lo que Dios le debe a toda la humanidad. El castigo, la condenación, eso es lo que le debe. Manifestarse Él, darse a conocer Él a algunos, eso es gracia, eso es misericordia, eso no es deuda. Eso no es deuda. Y hermano, gracias sean dadas a Dios, como el apóstol Pablo va a decir sobre los tesalonicenses, de que Él quiso darse a conocer a algunos, a los cuales ya había elegido para salvación. Hermano, para los cristianos esta es una doctrina muy importante y que verdaderamente nos hace ver el amor de Dios, el amor de Cristo, su poder, su soberanía, su misericordia. Porque cuando tú entiendes esto, hermano, tú sabes, yo no estaría aquí, yo no habría entendido nada, yo seguiría siendo un ignorante si no fuera por Él. Si no fuera por Él. Hermano, los únicos que pueden decir esto con 100% de seguridad, sin ninguna jactancia en su corazón, son aquellos que sostienen estas doctrinas. Cuando tú no sostienes estas doctrinas, hermano, lo único que te queda es decir, gracias Dios por haberme ofrecido esta salvación y gracias a mí mismo que yo, sí, por mi gran capacidad, mi gran intelecto, por mi libre albedrío, he querido ser salvo. Pero no, hermano, cuando tú entiendes esto, tú sabes, esto es 100% gracias a ti, Dios. Yo estaría perdido, estaría muerto, estaría condenado. Si no fuera porque ya era tuyo desde la eternidad. Ya era tuyo desde la eternidad. Escucha eso, hermano. Tú dime si a un cristiano no le hace entender más el amor de Dios poder decir esto. Dios, yo ya era tuyo desde la eternidad. Hermano, ¿qué prefieres? ¿Ser más bien producto del azar? ¿O ser de Dios, pertenecerle a Dios desde la eternidad? Eso es lo que Cristo está diciendo acá. Tuyos ya eran. Por eso desde antes de la fundación del mundo, tú ya los habías escogido. Aquellos que enseñan más bien lo opuesto a los creyentes están, uno, malinterpretando la Escritura y sinceramente, están privando a los creyentes de experimentar y entender el amor y la gracia de Dios de manera correcta y profunda. Porque, hermano, es esto lo que está diciendo Cristo acá. Aquellos que llegan al conocimiento de Dios, aquellos que llegan al conocimiento de la salvación ya eran de Dios. No comenzaron a ser en el tiempo. No, ya eran de Él. Dios los eligió desde antes de la fundación del mundo. Y Cristo, hermano, está reconociendo esto claramente en este pasaje. Y ahora, después de hacer esto, Jesucristo, hermano, nos va a decir, este pueblo al cual le ha manifestado el nombre de Dios, ¿quién es Dios? Ya eran de Dios, pero ahora quiero, hermano, remarcar también una sección en este versículo 6 que espero también te ayude a entender varias cosas de la vida cristiana. Hermano, este pueblo que ya era de Dios fue entregado a Cristo. Eso es lo que Cristo dice acá. Escucha una vez más. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo, ¿qué dice, hermano? Me diste. Tuyos eran y me los diste. Esto, hermano, es muy importante. ¿Por qué? Porque, hermano, le pertenecemos a Cristo.
Todo verdadero creyente debe reconocer esto. Es más, lo reconocemos normalmente desde el principio de nuestra salvación, porque confesamos a Jesucristo como nuestro Señor, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, Romanos capítulo 10, que aquellos que realmente son salvos son aquellos que han confesado a Jesucristo como su Señor. ¿Qué significa Señor? Significa dueño. Significa aquel al cual yo le pertenezco, ¿sí? Pero más allá, hermano, de nuestra confesión, esta es una realidad. Una realidad, hermano, que en la eternidad ya había sido planificada. Hermano, el pueblo de Dios es un pueblo preparado de antemano desde la eternidad para pertenecerle a su Hijo Jesucristo. El pueblo, hermano, aquel pueblo, el cual Dios le dice, ¿te acuerdas? Hemos leído hace un momento esto en Génesis capítulo 6 con Abraham, que Dios le dice a Abraham, sabes, no, tú tranquilo, por más de que solo no tienes hijos todavía, tu descendencia va a ser como las estrellas, va a ser como la arena del mar. Tú tranquilo, yo tengo un pueblo y voy a tener un pueblo. Y hermano, ese pueblo tiene este propósito, escucha bien, ser de Jesucristo. Jesucristo, hermano, dice eso. Tú me los diste a mí. Hermano, hemos sido salvos no para pertenecernos a nosotros mismos, sino para pertenecerle a Él. Escucha algunos pasajes, hermano, y espero que esto te ayude a comprender un poco más tu salvación. Porque sinceramente, hermano, hay mucha gente que dice yo conozco el Evangelio, yo conozco a Cristo, yo he puesto mi fe en Él, pero no viven como si le pertenecieran a Cristo. Pero hermano, escucha lo que Cristo le dice a su Padre. Este pueblo al cual yo le he dado a conocer tu nombre, tú me los diste a mí. En otras palabras, ahora me pertenecen a mí, son míos. El apóstol Pablo, hermano, es por eso que va a decir 1 Corintios 6, escucha. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Y escucha esta parte. ¿Y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Hermano, Dios ha pagado un precio para que yo le pertenezca a alguien. ¿Y qué precio ha pagado? El precio que vamos a ver en unas semanas en este mismo evangelio. La muerte, el que Jesucristo cargue la maldición por nosotros en esa cruz. Ese es el precio que Dios ha pagado. Y escucha lo que Pablo va a decir, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Escucha 2 Corintios 5:15. Y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que por ellos murió y resucitó. Escucha lo que Pablo dice en Romanos 14, versículo 8. Porque si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Hermanos, si somos salvos de la ira, si somos salvos de la condenación, si hemos sido rescatados del infierno, es porque ahora le pertenecemos a Cristo. Este fue, hermano, el plan del Padre desde la eternidad. Y hermano, te ruego que cuando tú pienses en ti mismo, te veas así. Si yo he sido salvo, si yo he llegado a la salvación, si yo he conocido a Cristo, ya no soy mío. Dios me ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Dios me ha amado desde la eternidad, pero con este propósito, que yo sea de su Hijo Jesucristo, que yo le pertenezca a Él. Yo ya no me pertenezco a mí mismo. El diablo no tiene ya dominio sobre mí. El pecado tampoco, Cristo. Yo le pertenezco completamente a Él. Hermano, esto es lo que Jesucristo dice acá. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Y esto va a recalcar varias veces, ¿sí? Tuyos eran y me los diste. Hermano, el propósito de la salvación, el propósito de la elección, es de que Cristo tenga un pueblo que le pertenezca, que sea suyo. Y es así, hermano, como debemos ver nuestra salvación. Mucha gente, hermano, tiene una visión muy simplista, muy reduccionista de la salvación. Cree que la salvación, hermano, es simplemente haber sido rescatados del fuego del infierno, ¿sí? Y no te digo, hermano, de que eso es algo que obtenemos en la salvación. Eso es verdad.
Pero la salvación es mucho más. La salvación es simplemente, hermano, de que me he librado de morir en el infierno quemado. La salvación, hermano, es porque Dios quiere que su Hijo tenga un pueblo que le pertenezca, que sea suyo. Y es así como yo debo verme si realmente he conocido este evangelio. Y ahora, hermano, después de esto, lo que Jesucristo va a hacer, a partir del versículo 6, la última parte del versículo 6, hasta el versículo 8, es presentarnos características acerca de este pueblo. Este pueblo al cual le ha manifestado su nombre, que de manera original y inmediata obviamente son los 11 discípulos que Cristo va a mencionar más adelante, pero como vamos a ver las siguientes semanas, esto también por si acaso se aplica a todos los cristianos en todas las eras. Jesucristo mismo va a decir más adelante, yo no solo oro por ustedes, sino por los que han de venir más adelante. Vamos a ver eso, hermano, en las siguientes predicas. Pero después de habernos presentado esto, de que Él manifiesta su nombre a algunos, ¿quiénes son ellos? Aquellos que ya eran de Dios, aquellos que han sido dados a Cristo. Ahora Jesucristo, hermano, nos va a dar características de este pueblo. ¿Y cuáles son las características de este pueblo? Hermano, hay una característica esencial en todo cristiano, en todo aquel que realmente ha llegado a la salvación. Y es el trato, la reacción que tiene hacia la palabra de Dios. Un teólogo que nunca me olvido que dijo eso: tú puedes reconocer un incrédulo de un creyente, tú puedes diferenciarlos en cómo reaccionan a la palabra de Dios. Y hermano, esto es muy importante porque es literalmente lo que Jesucristo nos va a mostrar en estos versículos. Versículo 6, la última parte, versículo 7 y versículo 8. Jesucristo, hermano, nos va a presentar como personas que han guardado su palabra. Personas que tienen su palabra, hermano, en la más alta estima. Personas las cuales han recibido su mensaje, han conocido su mensaje y han creído en su mensaje. Y en una era, hermano, anti-intelectualista de la iglesia, en la cual el conocimiento es relegado hacia un lado, las experiencias son puestas como algo más importante, Jesucristo, hermano, aquí más bien va a hacer énfasis en el tema de que la característica de estos hombres es que han recibido la palabra, han guardado la palabra, tienen la palabra en alta estima, la han creído, la han conocido profundamente. Por eso, hermano, escucha lo que continúa diciendo el versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste. ¿Y qué dice, hermano? Y han guardado tu palabra. Y han guardado tu palabra. Ahora, es muy importante, hermano, la forma en la que Jesucristo está expresando esto. Porque no dice Jesucristo simplemente han escuchado tu palabra. Porque, hermano, mucha gente escucha la palabra. Hemos visto, y hoy día les voy a recordar esto una vez más, un montón de gente, hermano, en Juan 6 hemos visto escuchar la palabra de Cristo. ¿Y qué? ¿Para qué? ¿Para hacer después qué? Abandonar a Cristo, dejar a Cristo. Pero, hermano, Jesucristo acá no dice simplemente que estos hombres han escuchado su palabra. Obviamente la escucharon. Pero Jesucristo, hermano, va a utilizar la palabra guardar. Ellos han guardado tu palabra. Ellos han guardado esta palabra. ¿Qué significa eso de guardar? Significa, hermano, una persona que ha aceptado. Significa, hermano, una persona, a veces se puede traducir de esta forma, ha abrazado esa palabra. Significa, hermano, una persona que ha permanecido, que permanece en esa palabra. No es, hermano, un oidor olvidadizo del que nos menciona Santiago. No, es alguien, hermano, que de manera profunda la palabra ha impactado todo lo que es. Esa palabra guardar, hermano, por ejemplo, Jesucristo lo va a usar en Juan capítulo 14, versículo 15, cuando dice: el que me ama, guarda mis mandamientos. ¿Qué significa, hermano, ahí guardar? No significa simplemente escuchar, ¿verdad? No, significa, hermano, aquello que conozco afecta quién soy, afecta mi voluntad, afecta mi conducta, afecta mis emociones, afecta todo lo que soy. Y, hermano, el cristiano, aquellos que son del Padre, aquellos que han sido entregados a Cristo, Jesucristo le dice a su Padre: ellos han guardado tu palabra, ellos han guardado, ellos han retenido, ellos han abrazado, ellos han recibido esta palabra. Y, hermano, esto tú en los evangelios vas a encontrar varias veces. Jesucristo le va a preguntar a los discípulos en Mateo capítulo 16, ¿quién dice la gente que soy yo?
Hermano, después de que Jesucristo había estado ya años, hasta Mateo 16, enseñando quién era Él. Y la gente va a decir, algunos creen que eres Juan el Bautista que ha resucitado, otros creen que eres Elías, otros creen que eres un profeta de los antiguos. Y hermano, Jesucristo ya había estado, hemos estudiado esto en Lucas también. Jesucristo ya había estado, hermano, un buen tiempo enseñándole al pueblo quién era Él. Pero ese pueblo no escuchaba. No guardaba la palabra. Y Jesucristo le va a preguntar a Pedro, ¿y ustedes quién dicen? No perdonó solo a Pedro, a los discípulos, pero Pedro, como normalmente el representante de los discípulos, él va a responder. Jesucristo le va a preguntar a los discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Escucha lo que Pedro va a decir. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, estos hombres que no eran perfectos, escucha bien, ya sabemos eso. Pedro, sí hermano, va a negar a Cristo 3 veces, vamos a hablar de eso incluso hoy día también. Pero hermano, ellos habían recibido la palabra, no como otros. Ellos realmente habían recibido esa palabra. ¿Cómo sabemos eso? Más allá de sus imperfecciones y de su debilidad en una circunstancia después de la muerte de Cristo, ¿te acuerdas Juan capítulo 6? Un montón de personas reciben un milagro tremendo de parte de Cristo, la multiplicación de la comida. ¿Te acuerdas Juan 6? Y la gente dice, wow, nos ha dado a Jesucristo de comer, queremos que Cristo sea nuestro rey. Jesucristo les dice, ok, ustedes quieren que sea su rey, escuchen mi predicación. Y Jesucristo les predica, les enseña, los confronta, les muestra sus pecados y les muestra que Él es la única opción que tienen para ser salvos. ¿Y qué va a decir esa gente? ¿Te acuerdas? Dura es esta palabra. ¿Quién la puede recibir? Pero ¿qué van a decir los discípulos? Hermano, la gente dice, dura es esa palabra, ¿quién la puede recibir? Los discípulos de Cristo escucha lo que van a decir. Juan 6, versículos 67 al 68. Jesucristo está viendo a las multitudes irse, alejarse. Y se va a dar la vuelta y le va a decir a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Y hermano Pedro una vez más le va a responder, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hermano, esto es alguien que ha recibido esta palabra. Esto es alguien que, como vamos a ver ahora, ha entendido de que la palabra de Cristo, el evangelio, el mensaje de salvación, hermano, es algo más importante incluso que la comida. Es algo más importante que cualquier cosa material que podamos recibir en este mundo. El apóstol Pedro va a decir, ¿dónde vamos a conseguir estas palabras de vida eterna? Hermano, eso es lo que sucede con aquellos que realmente son parte del pueblo de Dios, que realmente son cristianos. Y Jesucristo nos está presentando estas características muy claramente acá. Aquellos que eran tuyos, que tú me diste, y que dice, ya han guardado tu palabra. Hermano, para el cristiano, la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, guardarla, retenerla, es desde el principio lo normal y a lo largo de su vida, lo cotidiano. Como les he mencionado, hermano, tú puedes reconocer un verdadero cristiano y uno falso al ver cómo recibe su palabra. Escucha lo que va a decir el profeta Isaías en el Antiguo Testamento, Isaías 66, versículo 5. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Y ahora, hermano, ¿por qué la recibimos? ¿Por qué recibimos la palabra de Cristo? ¿Por qué es que la abrazamos? La guardamos. Jesucristo nos va a decir ahora eso en el versículo 7. Hermano, porque nosotros, por la gracia de Dios, por la obra del Espíritu Santo, reconocemos, hermano, que la palabra de Cristo no es cualquier palabra, sino es palabra divina. Escucha bien eso. El cristiano, hermano, reconoce que la palabra de Cristo, el mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio, no es cualquier mensaje. Es un mensaje que proviene de Dios mismo. Por eso escucha lo que dice el versículo 7. Y lee, hermano, conmigo lo que dice el versículo 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado, ¿qué dice, hermano, ahí? Proceden de ti. Hermano, el apóstol Pablo nos va a decir esto, y es la verdad, ¿sí? En 1 Corintios capítulo 2, versículo 13 y 14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque hay que analizarlas, discernirlas espiritualmente, pero el que es del Espíritu puede discernir todas las cosas. Hermano, el verdadero creyente,
El verdadero cristiano, hermano, por la obra del Espíritu Santo, reconoce que la palabra de Cristo, que todo lo que Él ha predicado, todo lo que Él hizo, hermano, no es cualquier mensaje. No es un mensaje más entre muchos. No son ideas más entre muchas. No es una religión más entre muchas. No, hermano, esto realmente proviene de Dios. Hermano, eso es lo que Jesucristo dice que le pasó a estos hombres. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Y en el versículo 8, hermano, va a mencionar esto, porque las palabras que me diste. Estamos, hermano, en el contexto de que Jesucristo dice de que estos hombres han llegado a la vida eterna porque han conocido quién es Dios. Estamos en el contexto en el que Jesucristo dice, yo les he dado a conocer quién eres tú a estos hombres que ya eran tuyos. Estos hombres han guardado tu palabra y estos hombres ahora en el versículo 7 han reconocido que todo lo que les estoy dando procede de ti. Hermano, una característica del cristiano es que reconoce que la palabra de Cristo, el mensaje del Evangelio y por extensión, hermano, sinceramente la Escritura entera, hermano, no son ideas, no son historias humanas, son divinas. Escucha lo que dice nuestra confesión de fe sobre este tema. Escucha lo que dice nuestra confesión de fe, los miembros de nuestra iglesia conocen esto. Nuestra confesión, la Confesión Bautista de Fe 1689, capítulo 14, párrafo 2, escucha lo que dice. Pero de esta fe salvadora, dice nuestra confesión, por esta fe salvadora, el cristiano cree que es verdad todo lo que es revelado en la palabra, por la autoridad de Dios mismo. Hermano, nuestra confesión es bien importante lo que dice ahí. Porque, hermano, yo sé de que hay muchas evidencias de que este libro es la palabra de Dios, ¿sí? Hay muchísimas evidencias, las que quieras, ¿sí? Evidencias por los autores, evidencias por los momentos en los cuales se han escrito, evidencias por la unidad que hay del mensaje, hermano. Más de 40 autores, 3 continentes distintos, 1500 años, hermano, y todos nos guían a un mismo mensaje, una coherencia, ¿sí? Hay muchas evidencias. Evidencias arqueológicas, evidencias históricas, hay muchas evidencias, ¿sí? Pero hermano, nuestra confesión nos dice, escucha, el cristiano no necesita ni siquiera ninguna evidencia. Porque por la fe reconocemos, hermano, de que esta es la palabra de Dios, y escucha lo que dice, por la autoridad de Dios mismo. De Dios mismo. Hermano, esto es algo que sucede en nosotros. Sí, las evidencias, hermano, no te digo que no comprueban lo que creemos, obviamente. Pero, hermano, hay algo en nosotros que nos hace percibir la Escritura como algo que trasciende los escritos humanos, que trasciende lo que el hombre puede haber enseñado, que trasciende las mentes más grandes del mundo, no importa. Por eso nuestra confesión continúa diciendo, también percibe en ella una excelencia superior a todos los demás escritos y todas las cosas en el mundo. Y hermano, es lo que Cristo está diciendo acá. Todo lo que me diste, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Hermano, el cristiano tiene esta escritura, la palabra de Dios, en alta estima. Como lo que es. Y a veces, hermano, decimos esto muy a la ligera. Porque si realmente, hermano, actuáramos coherente a esto, sería muy distinto. Como lo que es, hermano, la palabra de ¿quién? De Dios. Y si es la palabra de Dios, hermano, ¿qué palabra puede estar por encima de esta? ¿Qué palabra, hermano? ¿Qué información? ¿Qué mensaje? Hermano, esto te ruego que tomes muy en cuenta, porque la Escritura por algo, la Escritura es tan atacada en nuestra época. En las universidades, es despreciada la Escritura. Hermano, nosotros no sabemos, es la palabra misma de Dios. Todo lo que Cristo ha enseñado, todo lo que sus apóstoles dirigidos por Cristo y el Espíritu Santo han enseñado, todo como el apóstol Pablo nos va a decir, 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, es inspirado por Dios, exhalado por Dios. Y hermano, todo lo que leemos de Cristo, sus obras, su mensaje, nosotros estamos convencidos de que es producto de la revelación directa de Dios. Es por eso, hermano, una vez más,
que el apóstol Pedro le va a decir a Cristo, ¿dónde voy a conseguir palabras de vida eterna? En nuestra época, como les dije, hermano, mucha gente desprecia esta palabra. Jesucristo dice, los que tú me diste la han reconocido como procedente de ti, como que procede de ti. En el área académica se desprecia la palabra. En muchas iglesias, hermano, escucha lo que está sucediendo. Y justo al venir a la iglesia estaba escuchando esto un poco. Hermano, ponen la experiencia con la misma autoridad que la palabra. La misma autoridad que la palabra. Tú vas a encontrar eso, hermano, constantemente en los pentecostales. Lamentablemente lo digo sinceramente, ¿sí? Y lo digo con sinceridad, lo siento, pero es la verdad. Al venir a la iglesia estaba escuchando esto, unos pentecostales que supuestamente están refutando unas doctrinas de los reformados. Y tú puedes escuchar eso, probablemente voy a hacer un análisis sobre lo que dicen. Comienzan siempre con la experiencia. No comienzan con la palabra. Comienzan siempre con la experiencia. Estas personas dicen que no hay lenguas angelicales, ¿sí? Pero es que mis papás han hablado lenguas angelicales. Entonces, ¿quién puede negar eso? ¿Sí? Entonces, la experiencia es la autoridad, ¿sí? En otros contextos, entre los católicos, la tradición, la iglesia, es, hermano, autoridad como la palabra. Hermano, Jesucristo dice acá, los que tú me diste, los que eran tuyos, han guardado tu palabra y han conocido que esta palabra que yo les he dado procede de ti. Es eso, hermano, lo que sucede a todo verdadero cristiano. Ve la Escritura, hermano, la palabra de Cristo, como divina y como algo que no puede ser comparada a nada, a nada. Ahora, en el versículo 8, Jesucristo, hermano, nos va a continuar mostrando características de este pueblo, ¿sí? Al cual Él ha dado a conocer a su Padre, el cual Él ha venido a redimir. Y nos va a dar estas tres características. Versículo 8, escucha, porque la palabra que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Tres cosas claras en este versículo. Aquel pueblo que le pertenece a Cristo, que fue amado eternamente por Dios, uno, ha recibido la palabra. Ahora, ¿qué significa esto de haber recibido la palabra? Hermano, esto de haber recibido, hermano, la palabra es una acción activa. El creyente, hermano, busca recibir esta palabra, ¿sí? No es que se nos obliga. En el griego, hermano, y en el español también a veces usamos este tipo de expresiones, ¿sí? De que hay palabras, hermano, que se usan de modo pasivo o de modo activo. ¿Qué significa de modo pasivo? Por ejemplo, si tú recibieras algo de modo pasivo, eso lo puedes ilustrar como cuando, no sé, estás manejando un auto y alguien te choca. Recibiste un choque, pero tú no querías recibirlo, ¿verdad? O cuando estás en febrero, sí, y un niño malcriado te tira un globo de agua en carnavales. Recibiste ese globo, pero no querías, ¿sí? Entonces, eso, hermano, es recibir algo de manera pasiva. Yo no quería recibirlo. Pero aquí Jesucristo, hermano, nos presenta esto de recibir de manera activa. No es algo, hermano, que simplemente recibo así nomás, por casualidad. No es algo, hermano, que recibo simplemente porque alguien me obliga a recibirlo, como las ilustraciones que les he dado. No. Sino es algo, hermano, que yo quiero recibir, que yo deseo recibir, que yo quiero, hermano, que yo deseo, que yo anhelo recibir. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. ¿Te acuerdas? Eso dijo el salmista en el Antiguo Testamento. Hermano, esa es la característica del cristiano. Recibe la palabra. Escucha una vez más, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Las palabras que Dios recibió, que Dios le dio a Cristo para revelárnosla, nosotros las recibimos. Nosotros no somos como los de Juan 6 que decimos dura es esta palabra. Y realmente me preocupa, hermano, de que hay personas que cuando predicas la palabra y la explicas tal como está escrita, salen así, dura es esta palabra, ¿quién la puede entender? Hermano, eso es raro. No te estoy diciendo que la palabra no sea dura, porque sí es como una espada de doble filo. Pero aunque sea como una espada de doble filo, aunque sea como en el Antiguo Testamento un martillo que puede romper la piedra más dura, hermano, igual el cristiano quiere recibir esto. Anhela recibir esto. Hermano,
A pesar de que sí, la palabra de Cristo tiene muchas cosas que muchas veces no nos gusta escuchar. Nos humilla, nos presenta nuestro pecado, nos presenta nuestra condición. Al mismo tiempo tú sabes, la palabra de Cristo nos presenta el consuelo, la esperanza de que Él ha venido a salvarnos gratuitamente. Hermano, recibimos esa palabra. Y los cristianos, hermanos, eso es lo que hacen, reciben de manera activa. En segundo lugar, Jesucristo dice, han conocido. Escucha versículo 8, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. Este, hermano, no es cualquier conocimiento. La palabra en el griego es la palabra ginosko, que, hermano, no solamente hace referencia a un conocimiento intelectual. No solamente, escucha, hermano, hace referencia a un conocimiento de información. Sí, de información, hermano, porque los demonios conocen, ¿verdad? Y tiemblan, pero no por eso son salvos. Pero, hermano, esta palabra hace referencia en el Nuevo Testamento a un conocimiento que se experimenta, un conocimiento espiritual, un conocimiento, hermano, que está ligado a tener una relación con alguien. Y obviamente esa relación, hermano, es con Dios. Y ahora, este conocimiento, hermano, te soy sincero, es difícil explicarlo. Pero, hermano, cuando lo tienes, lo sabes. Esa es la verdad. Es difícil explicar. Porque, como dije, no es solo información, pero el conocimiento también es información. No digo que no. Sí, es información. No es simplemente, hermano, un conocimiento cognitivo, pero también es un conocimiento cognitivo. Es algo que conocemos con nuestra mente. Está bien. Pero, hermano, es algo más. Este conocimiento es algo que produce convicción, es algo que produce esperanza, es algo que produce consuelo, es algo que produce fuerza en el momento más difícil. ¿Te acuerdas del apóstol Pablo, hermano, antes de morir? Yo sé en quién he creído y no me avergüenzo de sufrir por él. Hermano, ¿de dónde surgió esa fuerza, esa valentía? El apóstol Pablo nos dice, hey, yo sé, yo tengo un conocimiento, hermano, que no es simplemente información en mi mente. Es un conocimiento que afecta la forma en la que vivo, es un conocimiento que afecta quién soy yo, es un conocimiento que produce convicciones profundas, esperanza, consuelo, ánimo, fuerzas cuando no las tengo. Hermano, y como dije, es difícil a veces explicar eso, pero para ponérselo lo más simple posible, es un conocimiento, hermano, que se experimenta, que no simplemente se sabe. Es un conocimiento, hermano, que se experimenta, no solamente se conoce por información de manera cognitiva. Hay mucha gente, hermano, que tiene información y que tiene un conocimiento, hermano, superficial de las cosas. Pero escucha, el apóstol Pablo incluso nos va a decir acerca de personas que todo el tiempo están aprendiendo, pero que nunca llegan al conocimiento de la verdad. ¿Cómo es eso? Escucha, todo el tiempo están aprendiendo, o sea, adquiriendo conocimiento, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Sí, hermano, hay personas así. En el Antiguo Testamento, los hijos de Elí, por ejemplo, ellos son una muestra de esto. Los hijos de Elí, hermano, eran hombres los cuales todos los días estaban involucrados en la religión. Eran hombres, hermano, los cuales todas las semanas estaban escuchando la escritura. Eran los hijos de Elí, literalmente. Pero escucha lo que se va a decir de ellos. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. En el Nuevo Testamento, Jesucristo va a decir lo mismo de los líderes judíos que se pasaban su vida estudiando y leyendo. Jesucristo, hermano, va a decir, escucha, Juan 8, versículo 19, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. ¿Cómo es eso? No, esos hombres vivían escudriñando la Escritura, vivían estudiando, vivían enseñando, muchos de ellos. Y Cristo les va a decir, pero ustedes no me conocen ni a mí, ni conocen a mi Padre. Pero, hermano, el conocimiento del cristiano es distinto, no es esa información que algunos pueden tener de manera superficial. Y este conocimiento, hermano, es especial. Escucha lo que dice acá. Ellos han conocido verdaderamente que salí de ti. Hermano, el cristiano tiene un conocimiento profundo de que Jesucristo es Dios. ¿Qué significa, hermano, esto de salí de ti? ¿Qué significa eso? ¿Qué es eso de salir de ti? Hermano, Cristo le está hablando a Dios Padre, ¿verdad? ¿Sí? Hermano, ¿de dónde?
Esta mañana el hermano Martín nos enseñó la Trinidad. Hermano, cuando tú entiendes la Trinidad, puedes interpretar este versículo bien. Salí de ti, claro, porque Dios es uno, pero en tres personas. Jesucristo, hermano, salió de Dios mismo. Jesucristo no fue creado. El apóstol Juan comenzó así su evangelio. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. A Dios nadie le vio jamás, el Hijo unigénito del Padre, el que estaba sentado en el seno del Padre, Él nos lo da a conocer. Hermano, y esto de salir de ti es una referencia clara de que Jesucristo es Dios. Jesucristo, hermano, no, esto no significa, hermano, de que Él fue creado. Esto salir de ti, hermano, no es una expresión que nos guía a entender de que Él fue creado o simplemente enviado. No, yo salí de ti. ¿Te acuerdas lo que vimos en el versículo 5? Déjame recordarte, hermano, la semana pasada hemos visto eso. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Jesucristo, hermano, nos dijo, yo compartía eternamente la gloria con mi Padre. Hermano, ¿quién más que Dios puede decir eso? ¿Quién puede compartir la gloria de Dios? Y hemos estudiado esto. Y hermano, Jesucristo ahora nos dice, ellos han conocido que yo salí de ti. El cristiano, hermano, es alguien que ha reconocido que Jesucristo es Dios mismo. No es un hombre más, no es una criatura más, no es un profeta más, no es un maestro más, es Dios mismo. Es Dios hecho hombre. Es por eso que en el Nuevo Testamento, hermano, los apóstoles una y otra vez van a enseñar esto. Romanos 9, versículo 5, de quién son los patriarcas y de los cuales según la carne vino el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Tito 2, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Colosenses 1, versículo 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible. Escucha lo que dice. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Colosenses 2, 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Filipenses 2, versículo 5, el cual siendo en forma de Dios. 1 Timoteo 3, 16, escucha lo que dice. E indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Hermano, eso es parte del fundamento de nuestra fe cristiana. Dios fue manifestado en carne. Escucha 2 Corintios capítulo 4, versículo 4 y 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿En quién, hermano, es que nosotros vemos la gloria de Dios? Es en Cristo. ¿Y por qué? Porque Cristo, hermano, salió de Dios. Él es Dios mismo. Él es la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, Dios mismo. Ahora, Jesucristo nos dice, su pueblo ha recibido su palabra, ha conocido que Él salió de Dios y en tercer lugar, hermano, ha creído. Escucha lo que dice el versículo 8. Y han creído que tú me enviaste. ¿Qué es creer? Hermano, creer es poner completamente, absolutamente toda nuestra confianza en alguien y depender completamente de aquel en el que ponemos toda nuestra confianza y dependencia. Hermano, Jesucristo dice, han creído que tú me enviaste. Hermano, ¿para qué Dios envió a Jesucristo? Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo, hermano, fue enviado por su Padre para morir por nosotros. Hemos hablado también de esto la semana pasada, hermano, cuando en el versículo 4 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. El anticipado plan de Dios que los apóstoles van a mencionar en Hechos 5. Hermano, Jesucristo fue enviado con este propósito, salvar, rescatar un pueblo, el cual Dios había decidido que sea para Él. Y hermano, Jesucristo nos dice acá acerca de su pueblo, ellos han creído que tú me enviaste. Nosotros, hermanos, los verdaderos cristianos, hemos creído, hemos confiado completamente de que Él es el Salvador del mundo, de que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos,
de que nuestra vida eterna, hermanos, solamente puede estar segura en su obra. Como dijo uno de los reformadores, creer significa que hemos abandonado nuestros méritos, abandonado nuestros logros, abandonado todo lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos y hemos corrido a abrazar los méritos de Cristo. Y hermano, Jesucristo dice acá acerca de sus discípulos, ellos han creído en esto. Ellos han creído que tú me enviaste como el Salvador del mundo. Ellos han creído que tú me enviaste como lo que soy, el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sin mí. ¿Te acuerdas? Hemos visto eso en Juan 14:6. Y Jesucristo, hermano, dice, eso es lo que ha sucedido. Un ejemplo claro, hermano, de esto en el Nuevo Testamento es Pablo. Simplemente déjame leerte estas palabras del apóstol Pablo para que entiendas qué significa creer, ¿sí? Filipenses 2:8-9. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado, escucha, en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. En este pasaje, hermano, tú sabes, hermano, Pablo ha presentado su currículum, o sea, todas sus obras, todos sus méritos. Y Pablo dice, sabes, cuando conocí a Cristo todo eso no sirve de nada, es basura. Es basura para mí. Y yo no tengo ya mi propia justicia que es por la ley, sino por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Hermano, eso es creer. Abandonar todo lo que nosotros creemos que podemos hacer por nuestra propia cuenta para salvarnos. Y poner completamente nuestra confianza y dependencia en que Cristo lo ha hecho todo. Y Cristo dice, hermano, estos hombres han creído en ti. Han creído, perdón, en mí. Han creído de que tú me enviaste. Tú me enviaste. Y ahora, hermano, para terminar el día de hoy, quiero por favor ver el versículo 9 más. Hermano, Cristo nos va a mostrar de que esta oración que Él está haciendo a su Padre, que en este momento, hermano, Jesucristo está hablando con su Padre y le está presentando al Padre quiénes somos, ¿sí? Le está presentando al Padre, hermano, qué es lo que nos ha sucedido a nosotros. No porque el Padre no nos conozca, sí o no lo sepa, no, porque hemos hablado ya, hermano, de la oración. Sí, la oración, hermano, es una conversación con Dios, así como Cristo está teniendo acá. No es simplemente una lista de peticiones o de quejas a veces, no. Y Jesucristo está hablando aquí con su Padre y le dice, sabes, he manifestado tu nombre a los hombres que tú me diste, tuyos eran. Me los diste. Han entendido tu palabra, han conocido tu palabra, han recibido tu palabra, han reconocido tu palabra como divina. Y ahora, hermano, escucha lo que dice versículo 9. Cristo, hermano, nos va a decir de que esta oración es exclusiva para algunos. Escucha versículo 9. Yo ruego por ellos. Hermano, ¿por quiénes Cristo dice que está rogando? Una vez más, recuerda. Los que tuyos eran, los que me diste. ¿Quiénes son aquellos que eran tuyos y me diste? ¿Han guardado tu palabra? ¿Han reconocido que mi palabra, Jesucristo dice, es divina, procede de ti? ¿Han recibido, han conocido, han creído? Y yo, Jesucristo, hermano, Jesucristo dice, yo ruego por ellos. Y ahora, escucha lo que va a decir. No ruego por el mundo. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Sí, hermano, y muchos pastores dicen, Dios nunca elige a nadie. ¿Sí? Cristo nunca elige a nadie. Dios ha elegido a todos, incluso algunos van a decir. Hermano, Jesucristo dice, yo no ruego por el mundo. ¿A qué se refiere, hermano, con el mundo? Hermano, se está refiriendo, hermano, de manera general. Yo no voy a interceder, dice Cristo, por todos. No. Eso es, hermano, claramente lo que dice este versículo. Yo no voy a rogar por todos. Voy a rogar por los que me diste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. La intercesión, hermano, de Cristo es una intercesión especial y exclusiva por su pueblo.
especial y exclusiva, hermano, por su pueblo. Hermano, esto es inevitable una vez más. Tienes que estar pretendiendo leer la Biblia con los ojos cerrados para no ver esto. Hermano, claramente Cristo dice esto. Ya nos dijo esto, no debería asombrarnos. En Juan capítulo 10, Jesucristo dice, yo conozco mis ovejas y mis ovejas me escuchan. Yo las conozco por nombre y yo las llamo y yo doy mi vida por mis ovejas y ustedes, algunos les va a decir, no son mis ovejas. ¿O no? Hemos visto eso. Y ahora respecto a su intercesión, hermano, está haciendo lo mismo. Está haciendo lo mismo. Yo tengo mi pueblo, el cual era tuyo, el cual ha creído, y yo ruego por ellos y no ruego por los demás. Hermano, eso es lo que Jesucristo está diciendo acá. Eso es inevitable. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y hermano, esto yo sé que le ofende a muchos incrédulos, es normal, porque les da miedo entender de que su destino, hermano, no había estado completamente en sus manos, sino en un Dios soberano. Entiendo eso. Pero hermano, esto para nosotros los cristianos debería ser, hermano, uno de los motivos por los cuales podemos dormir tranquilos todas las noches. Escucha, tú y yo tenemos de manera especial a Cristo intercediendo por nosotros. Lo que Cristo está haciendo acá, hermano, es simplemente una muestra de lo que Él está haciendo, hermano, el día de hoy por nosotros. En un momento les voy a mostrar eso. Pero hermano, escucha, Jesucristo dice, yo no ruego por todos. Ahora, antes de hablar un poco más, déjame aclararte eso. Aquí, hermano, en esta oración de Cristo, si bien la semana pasada hemos visto de que la oración de Cristo, hay cosas que nosotros debemos seguir el ejemplo de Cristo en esta oración, aquí por si acaso no, ¿sí? Y hermano, no es porque sea algo malo lo que Cristo está diciendo, es simplemente porque tú no tienes derecho de orar por algunos solamente. La Biblia a ti, por si acaso, sí te llama a orar por todos los hombres. ¿Por qué? Porque tú no sabes, hermano, quién es quién. Dios sí, Él sí tiene todo el conocimiento. El apóstol Pablo nos va a decir, 1 Timoteo 2, versículo 1, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Sí? Entonces tú y yo, hermano, por si acaso, cuidado, hermano, mañana estés orando, Señor, solo oro por los escogidos. No, porque tú no sabes, hermano, simplemente quiénes son los escogidos, ¿sí? Ora por todos, hermano, ora por los incrédulos. Tú no sabes, hermano, que Dios los puede llamar a la salvación. Pero, hermano, acá sí hay algo especial, por si acaso, con Cristo. Cristo, Él sí puede orar de esta manera, porque Él es Dios, y Él conoce la voluntad de Dios. Él, como el apóstol Pablo nos va a decir, escucha, 2 Timoteo 2:19, el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Hermano, esto es algo especial de Cristo. Él conoce a los que son suyos. Y Él, hermano, va a orar por los que son suyos. Y como te he mencionado ya, hermano, esta oración es un ejemplo, hermano, de lo que Cristo está haciendo por ti y por mí el día de hoy. Y esto, hermano, es muy importante. Y déjame mostrarte cuán importante es de manera bastante viva en el ejemplo de dos personas en el Nuevo Testamento. Hermano, entre los discípulos, la Biblia nos va a presentar, hermano, a estas dos personas, las cuales quiero que ustedes vean este contraste y conmigo, hermano, respondamos por qué es que uno se perdió y el otro no. Encontramos, hermano, a Pedro y a Judas. A Judas, hermano, Jesucristo mismo nos va a decir en esta oración, la próxima semana vamos a ver eso en el versículo 13, versículo 12, de que él era el hijo de perdición, ¿está bien? Judas, hermano, traicionó a Cristo, ¿verdad? Sí, lo vendió por 30 monedas de plata. ¿Qué hizo Pedro, hermano? ¿Qué hizo Pedro? Lo negó 3 veces, ¿sí? Creo que eso igual era bastante grave, ¿sí? Lo negó 3 veces. Hemos hablado ya de esto y vamos a ver esto más adelante. Pero ¿cuál fue su destino? Hermano, Judas va a sentir mucho remordimiento, Judas va a sentir mucho dolor por lo que hizo, pero va a sentir una desesperanza tremenda a tal grado que va a ir y se va a ahorcar. Eso es lo que va a pasar con Judas. Con Pedro, hermano, él va a sentir un gran dolor. Literalmente la Biblia dice que después de que traicionó a Jesucristo, o lo negó, 3 veces, lloró amargamente.
Pedro, hermano, va a llorar amargamente. Pedro, hermano, incluso va a querer volver, hermano, a dedicarse a ser un pescador. Vamos a ver eso más adelante, como si ya, ok, aquí ya lo arruiné. Pero, hermano, Pedro va a permanecer, ¿o no? Pedro va a permanecer. Hermano, ¿sabes por qué pasó esto? Porque la Biblia, hermano, Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, escucha lo que le dijo Jesucristo a Pedro, Lucas 22, versículo 31 al 32. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hermano, ¿por qué crees que Pedro pudo permanecer a pesar de sus errores, a pesar de sus terribles fallas? ¿Por qué crees que Pedro no terminó como Judas? Yo te digo por qué, hermano. Jesucristo dice, yo no ruego por todos, yo ruego por los que me diste. Y Jesucristo le dijo a Pedro, yo estoy rogando por ti, Pedro. Y hemos estudiado esto, hermano. Jesucristo, cuando hemos estudiado este pasaje, Jesucristo asume de que su ruego, de que su oración por Pedro va a ser eficaz, se va a cumplir. Por eso Jesucristo le adelanta a Pedro y le dice, tú me vas a negar 3 veces, pero luego cuando vuelvas, ayuda a tus hermanos, ¿sí? Porque vas a volver, Pedro. Porque te cuento, hermano, de que las oraciones de Cristo siempre son eficaces. Hermano, el apóstol Juan nos va a decir esto y te ruego que lo analices. Esta es la confianza que tenemos, que todo lo que le pedimos a Dios, que está dentro de su voluntad, Él nos oye. 1 Juan capítulo 5, versículo 14. Hermano, ¿quién es el que siempre puede orar conforme a la voluntad de Dios? Yo te digo, Cristo. Tú y yo muchas veces no sabemos muchas cosas. Y no muchas veces, la mayoría del tiempo. Pero hermano, Cristo siempre conoce la voluntad de Dios. Y todas sus oraciones son eficaces. Es por eso, hermano, que Pedro, a pesar de sus errores, a pesar de sus pecados, a pesar, escucha, de que Satanás lo estaba persiguiendo, él pudo permanecer firme y hasta el final. Hermano, esto es muy importante porque ve conmigo, por favor, a Romanos capítulo 8. Sé que conocemos este pasaje, es muy conocido, pero quiero hacerte notar algo. Escucha Romanos 8, versículo 37. Y hermano, muchos cristianos conocen este pasaje. Dice, antes, en todas las cosas somos más que vencedores, ¿verdad? Por medio de aquel que nos amó. Ahora, hermano, más que vencedores, por si acaso, no significa que no va a haber sufrimiento, no significa que no va a haber problemas. Por eso el apóstol Pablo, en el versículo 36, dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Entonces, hermano, por si acaso, a diferencia de la teología de la prosperidad que utiliza ese versículo para decir que todo va a ir bien, no, Pablo más bien dice, ¿sabes? Las cosas más bien se ponen feas. Todos los días morimos los cristianos. Pero incluso en la muerte somos más que vencedores. Pero hermano, ¿qué es lo que Pablo dijo justo antes de decir nuestras palabras? Hermano, Pablo nos presentó a Cristo intercediendo por nosotros. Justo lo que estamos viendo en Juan 17. Pablo nos presentó a Cristo orando por nosotros. Es por eso que tú y yo podemos ser más que vencedores. Escucha versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, escucha lo que dice, intercede por nosotros. Es por eso, hermano, que un poco antes el apóstol Pablo dijo, hermano, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué crees que Dios es por nosotros, hermano? Porque Cristo intercede por su pueblo. Y escucha, solamente por su pueblo. Esta es una bendición, este es un privilegio especial que solamente los cristianos tenemos. Y que debemos aprender a valorar. Cristo, hermano, vivió por nosotros, murió por nosotros y el día de hoy vive para interceder por nosotros. Eso dice el apóstol Pablo. Y es por eso que el Pablo va a decir, hermano, somos más que vencedores, incluso en la muerte. Porque, hermano, Cristo está intercediendo por nosotros. Si me voy a mantener firme, hermano, es por su intercesión. Si, hermano,
tenemos esperanza en la eternidad y en medio de las peores tribulaciones podemos mantenernos firmes, hermano, es porque Cristo intercede por nosotros. Y con esto, hermano, quería hacerles notar, hermano, de que lo que Jesucristo dice acá es muy importante, es muy especial. Porque, hermano, escucha, Cristo dice, yo no ruego por el mundo. Yo no por todos, no estoy rogando. Por algunos. Por algunos. Por los que eran tuyos. Por los que tú me diste. Y, hermano, si Cristo está de mi lado de esa forma, ¿quién podría dañarme? ¿Quién podría, hermano, destruirme? Ni la muerte, hermano, es el fin. Y, hermano, Jesucristo dice, esto es algo especial para ustedes, los que eran del Padre desde la eternidad, los que ahora son míos. Vamos a orar, ¿sí?